Así pues, a partir de 1808, como observamos con la llegada un mes después de la noticia de que habían abdicado los reyes a favor de los franceses, a partir de 1808 se lleva a cabo una serie de conspiraciones a lo largo de la Nueva España. Si bien en primer momento donde se pensaba que el poder podía ser cedido al rey y ayudado por Cabildo, no se pudo concretar, pues vamos a observar que a partir de ese intento fallido de intentar lograr una independencia un tanto pacífica a través de la mención de este virrey, cosa que no se pudo dar, pues las conspiraciones van a continuar. Algunas de estas conspiraciones que destacaron, algunas pudieron haber sido registradas, otras no, pues pueden ser las de Valladolid, actual Morelia, las de San Miguel en Grande y Querétaro. La conspiración de Valladolid en 1800 de Santa María. Otros de los participantes fueron Manuel Ruiz de Chávez, José María Michelena y José García Obeso, los cuales fueron detenidos, delatados y posteriormente puestos en libertad. Es decir, vamos a encontrar un ambiente constante de estos ejercicios de conspiración. Básicamente, ¿cuáles eran los temas o los fundamentos de estas conspiraciones? Pues, en efecto, poder resolver la gran pregunta que surge a partir de la ocupación francesa. ¿Quién gobierna la Nueva España? ¿Quién va a ser el nuevo regente? Y en ese sentido, la mayoría, con el descontento para reconocer al gobierno francés, pues va a conspirar en su contra. Así transcurren alrededor de unos 2 años desde la imposición francesa a la corona española y la llegada de la noticia a la Nueva España. Durante estos 2 años, como hemos visto, ha habido infinidad de conspiraciones, algunas registradas, otras no, algunas de cierta importancia por las personas que llegaron a participar o por los planes trazados. Sin embargo, será solo una de estas grandes conspiraciones, de estas numerosas conspiraciones, ilegítimamente, ¿no? A través de las actuaciones de Bayona. De esta manera, en la madrugada del 16 de septiembre, pues estalla a través del rito de Dolores en la Guerra de Independencia. En esta guerra se van a enfrentar 2 bandos que van a representar a su vez 2 organizaciones políticas. Por un lado vamos a tener el ejército insurgente, que va a ser el ejército que se levanta en armas, es decir, el liderado por Miguel Hidalgo. El ejército insurgente entonces va a luchar por la separación de la Nueva España de España. Y por el otro lado vamos a tener el ejército realista, que como su nombre lo indica, real, están sometidos a las órdenes de los ejércitos reales, ¿no? De los ejércitos del rey de su majestad. Por un lado vamos a tener entonces al ejército realista, que independientemente de quién ocupe la cabeza de la corona, se va a mantener leal a esta, y por el otro lado el ejército insurgente, que va a buscar ante todo el desconocimiento de este gobierno impuesto y la independencia o separación de la Nueva España con respecto a la metrópoli. La guerra de independencia, entonces, también se puede dividir en pequeñas subetapas. Estas pequeñas subetapas nos van a hablar de, por ejemplo, momentos en los que una persona estuvo a cargo del movimiento como cabeza o como general principal. Nos puede hablar también de momentos en los que se están decretando o se dan a conocer nuevas medidas del movimiento insurgente, o también están marcadas como ganancias, como pérdidas, derrotas o ganancias dentro del campo de batalla. Perdón. Así pues, dentro de estas etapas que dan desarrollo a la Guerra de Independencia, tenemos prácticamente de 1808, un periodo que no se muestra en esta pequeña diapositiva, pero de 1808 a 1810, estas constantes conspiraciones, que son también muchas veces descubiertas y sentenciadas, y se observa en estos 2 años pues un total descontento hacia la toma del poder impuesto francés en la corona. Posterior a ello, en 1810, con la conspiración en Valladolid, una conspiración en donde participa el cura Miguel Hidalgo, se da inicio al movimiento de independencia. Esta primera etapa de estallido de la revolución, de estallido de la guerra, va a estar caracterizada porque a su cabeza se va a encontrar el cura don Miguel Hidalgo Costa, hasta la muerte de este en 1811, a mediados de 1811. Ahorita vamos a tocar algunas de las características de este periodo. La segunda etapa va a ser la etapa conocida como de organización, y va a estar comandada a partir de la muerte de Hidalgo hasta 1815 por el llamado siervo de la nación. Otro cura, otra persona de formación religiosa, José María Morelos, va a tomar la cabeza del movimiento y se va a distinguir por ser un destacado militar. Posterior a eso, igual, este periodo de organización va a cerrar con el fusilamiento de José María Morelos en el Estado de México hacia 1815. Cerrándose entonces la fase de organización y abriéndose el periodo de resistencia. De 1815 a 1821, posterior al fusilamiento de Morelos, vamos a observar una secuencia de batallas que se van a desarrollar de manera desordenada a lo largo del territorio de la Nueva España. Algunas de esas batallas van a ser de mayor o menor importancia,
dándoles en ocasiones triunfos a los insurgentes, al grupo que busca la independencia, y en otras ocasiones dársela al bando realista, dependiendo también mucho del entrenamiento que cada una de las huestes recibió y del armamento que manejaba. Por otro lado, vamos a encontrar la fase de la consumación, que se va a dar en dos momentos del mismo año. El primero va a ser hacia febrero de 1821, con la fundación del Plan de Iguala, y posteriormente con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México en septiembre del mismo año. Van a ser dos acontecimientos que van a marcar el principio el principio de la consumación de la independencia. Como lo habíamos mencionado, pues se organizan diversas conspiraciones en algunos de estos lados, sean San Miguel, Celaya, Guanajuato, San Luis Potosí, la propia Ciudad de México. Una de las conspiraciones más famosas de la historia. El líder Domínguez, forzado por las autoridades, ordenó la detención de los conspiradores en la siguiente noche de la jornada de Trazado Dolores para informar. En la madrugada del día siguiente, 16 de septiembre, el cura Hidalgo dio el grito de Dolores y así se inicia, según nos cuenta esta leyenda, la Guerra de Independencia. Se comenta que esa noche Hidalgo toca las campanas y seguramente por ser él esta calidad religiosa, por ser él la figura religiosa y pura del pueblo, es necesario estratos de reunión, y en esta noche se dice que él mismo propugna y que grita, viva la Nueva España, muere el mal gobierno, refiriéndose al gobierno usurpado por los franceses, grita entonces, muere el mal gobierno, viva Fernando VII, ¿no? En este grito de Dolores, Hidalgo repudia al gobierno instaurado francés y enarbola al heredero legítimo al trono, Fernando VII. Lo que nos habla quizá que no desde un principio existía un pensamiento de una independencia total, de una independencia a los ideales españoles, no. Si había un desconocimiento a la corona instaurada, la corona francesa instaurada por Napoleón. A esa sí se le desconocía, pero principalmente se buscaba que se retomara por parte de los herederos legítimos, Fernando VII, en este caso, las riendas de la corona española, cosa que ya no se logró. Pero con ese mítico grito se dice que Hidalgo lo menciona así, ¿no? Viva la Nueva España, muere el mal gobierno, refiriéndose al francés, viva Fernando VII, refiriéndose a que él debería retomar las riendas del imperio. Otras personas que destacan en esta primera etapa del movimiento de independencia van a ser los militares Ignacio Allende, Juan Aldama y los corregidores, que son figuras burocráticas de la Nueva España a cargo de cierta territorialidad, van a ser don Miguel Domínguez y su esposa doña José. Se piensa que hubo alrededor de miles de personas, unos piensan que unos 100,000, de los diversos estratos, de las diversas castas y clases sociales que conformaron la Nueva España. Si bien este movimiento con grandes cantidades de personas se formó de una manera precipitada, de una manera rápida, se piensa y se sabe desde el principio que esta gran masa aglomerada tiene que ser dotada de una ideología que exprese cuáles van a ser los puntos por los que se va a pelear, cuáles van a ser los ideales incluso por los que se van a entregar la vida. Dicho esto, Hidalgo le imprime un carácter social a la guerra a través de diversos decretos promulgados en la ciudad de Guadalajara, en diciembre de 1810. Estos van a ser proclamados a partir de su periódico El Pensador Americano. El Pensador Americano va a ser el principal medio de difusión del movimiento insurgente liderado por Hidalgo. El Pensador Ilustrado va a ser una publicación que va a intentar explicar o dar una explicación a las personas del por qué se están levantando en armas, del por qué se está formando un ejército insurgente. Así pues, uno de los principales, y podría decirse el principal personaje de esta primera fase de la independencia, pues será el cura Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla, Gallaga, Mandante y Villaceno. De él se saben pues diversas cosas. Se sabe que era criollo, que fue una persona ilustrada, que nació en el actual Pénjamo, Guanajuato, y que incluso llegó a ser rector de la Universidad de San Nicolás Obispo en Valladolid, actualmente. Toda esta carrera intelectual y religiosa pues lo hacen también una figura de peso. Lo que también nos dice que el pueblo donde se da el levantamiento, el pueblo de Dolores, quizá pudo haber sido uno de los más importantes, dado que se le quedó a él como delimitación para atenderlos en sus necesidades de sacramento religioso. Entonces es probable que por los puestos que él tuviera, como rector de la universidad, en la iglesia, la congregación que se le encarga, haya sido una congregación de suma importancia dentro de la red que pueda trazarse el arzobispado.
va a ser el principal autor y actor del llamado Grito de Dolores, que va a dar inicio a la lucha de independencia. Y bueno, también se sabe que era aficionado, por ejemplo, al teatro, se sabe que le gustaba mucho la lectura, que estaba muy relacionado con los principios de la Revolución Francesa, por ejemplo, y sobre todo de la Ilustración, ¿no? Ya observamos acá un hombre que se ha en las principales corrientes ideológicas de la época. De formación militar, Ignacio María de Allende y Lozada va a ser también la perdón, será porque mi situación es pues, muy diferente. Allende va a participar en diversas juntas secretas organizadas en la Casa de los Corregidores, y en esta primera etapa de independencia se va a revelar junto con Hidalgo y otros a la cabeza del bando supremo. En Acatitla de Baja, Coahuila, fue traicionado y apresado por Ignacio Elizondo, junto con Miguel Hidalgo, Mariano Abasolo y Mariano Jiménez, así como Juan Aldama, y conducido a la ciudad de Chihuahua. En esta ciudad todos son juzgados, todos son excomulgados y todos son sentenciados. En este caso, pues el castigo, los castigos que se solían dar dentro de las tradiciones de justicia de la Nueva España dictaban que tenían que ser ejemplares, ¿no? Dado el crimen a los que habían llegado estos incitadores, que era prácticamente un crimen contra la Iglesia y contra la corona, se les decidió dar la pena máxima, la pena capital. Y como castigo ejemplar, como ejemplo de lo que les puede pasar a las personas que decidieran seguir sus caminos, la totalidad, la clase de los criollos, ¿no? Es decir, de los hijos de españoles nacidos en América. Esta primera fase está siendo liderada por estos criollos, que como observamos, además, tienen una rigurosa educación, ¿de acuerdo? Desde religiosa, militar, una educación universitaria, ¿no? Conocen del esquema burocrático de la Nueva España, conocen las autoridades de la Nueva España. Entonces, si bien a la cabeza encontramos a este grupo de criollos ilustrados, a este grupo de criollos que tienen ciertos privilegios de clase, pues rodeando a esta pequeña cúpula de criollos vamos a encontrar a un número impresionante de personas que pertenecen a las diversas castas o clases sociales de la Nueva España. Vamos a encontrar mestizos, indígenas, negros, mulatos, bueno, en fin, diversas castas que se van a sumar a esta lucha. Recordemos que en estos primeros momentos, el llamado desde la iglesia, siendo el cura la principal figura que los llama, pues reúne a la totalidad de la comunidad, ¿no? A todos los estratos sociales, siendo desde un principio un movimiento con muchos elementos humanos, ¿no? Con muchas, numéricamente hablando, con muchas personas. Y así, bueno, todo este conglomerado se va a conformar precisamente de las clases sociales como los indígenas, las castas, los negros, etc. Todos ellos pues se van a sumar. Y dado que se van sumando a esta lucha, pues los propios cabezas de cada etapa de la guerra van a empezar a sumar también beneficios en donde estas castas puedan irse sumando. Y así en esta primera fase se da, por ejemplo, la abolición de la esclavitud, haciendo hincapié o respondiendo a una necesidad de un sector en específico, que sería el negro o el esclavo. Y así sucesivamente a lo largo de la lucha se van retomando diversos demandas que había tenido la población. Así pues, la lucha armada se va a desarrollar de manera desigual en diversas regiones de la Nueva España y con diferentes ritmos a lo largo de 10 años que duró. Y a lo largo de estos 10 años, como lo habíamos visto, se van a observar 4 etapas. Otra característica importante de esta primera etapa, como lo habíamos visto, va a ser el mecanismo impreso, el mecanismo de difusión que implementa el ejército insurgente liderado por Hidalgo. En este caso, como medio de comunicación, imprime su diario, su periódico titulado El Despertador Americano. En El Despertador Americano, Hidalgo lo que intenta es comunicar a la población en general cuál es la intención de la formación de su ejército y la intención de mantenerse en armas levantadas. Toda guerra, si bien tiene una parte en donde se da de manera frontal el combate, la guerra tal cual, la guerra armada, toda guerra tiene un trasfondo ideológico, ideas que se definen en el campo de batalla. Y en este sentido, el Despertador Americano intenta explicar cuáles son estas ideas que se están defendiendo a través de las armas por el grupo insurgente. Y si, por ejemplo, leemos solo la portada de este número 1 del Despertador Americano, publicado hace ya casi más de 100 años, un jueves 20 de diciembre de 1810, Hidalgo empieza precisamente por explicar las condiciones en que se encontraba la Nueva España, por explicar las condiciones políticas en que se encontraba y pues las necesidades o las pautas que se debían de seguir. Y por ejemplo, en la primera página, como ustedes ven en pantalla, pues lo dirige a todos los habitantes de América. Y continúa diciendo,
europeos establecidos en América, desde el principio de la invasión de la monarquía por los franceses, no habéis cesado de darnos las más fuertes, las más violentas sospechas de que sois reos de alta traición. Desde aquella época azarosa, habéis estado repitiendo incesantemente a la faz del mundo entero los juramentos más solemnes de vencer o morir por la religión y por Fernando, atacados juntamente por los vándalos modernos. Y os habéis empeñado al mismo tiempo con una obstinación inaudita a permanecer indefensos. Habéis jurado conseguir una fía y os habéis restringido a adoptar los medios únicos contundentes a su logro, haciendo de este modo vano e ilusorio uno de los actos más sagrados. Y bueno, en esta primera página observamos cómo comienza diciendo que hay una invasión por parte de la monarquía de los franceses y que desde que lo ocupan se puede considerar que son reos de alta traición, ¿no? Y desde aquella época en que han tomado la monarquía es una época que ya ha sido azarosa, ¿no? Entonces así es como comienza él justificando la toma de las armas a través, o a partir, mejor dicho, de que se instaura el gobierno francés en la corona española. Otro de los documentos importantes que se pueden observar en esta primera etapa, muy cortita pero muy productiva, va a ser el decreto para la abolición de la esclavitud, los tributos, gabelas y el uso del papel sellado. Este decreto, como su nombre lo indica, va a ser el primero en donde dentro del movimiento insurgente va a ser abolida o eliminada la esclavitud. Es decir, a partir de este decreto, todos los hombres en América son libres, no se buscará que mediante el pago monetario se obtenga la propiedad de otra persona, ¿no? Como si se tuviera una herramienta de trabajo. Tenemos aquí también redactada una copia de este bando, en donde se puede observar incluso lo que podría ser la firma de don Miguel Hidalgo. Este bando, este decreto de la abolición de la esclavitud, también elimina algunos impuestos, ¿no? Algunas gabelas. Y de esta forma también responde a necesidades de disminución de impuestos, ¿no? Que como vimos, debido a las reformas económicas y a la implementación de nuevos impuestos o del aumento de las cuotas en los que ya existían, pues también da una especie de, ¿cómo decirlo?, de apaciguamiento, de paliativo al sector de la población que se vio afectada por este tipo de impuestos. Entonces, desde el principio intenta captar población para hacerse su movimiento y al mismo tiempo, al agregar estos nuevos sectores de la población, intenta hacerse también de beneficios para estos sectores. A principios, el ejército insurgente controló importantes regiones como San Miguel el Grande, Celaya, Salamanca y Guanajuato, es decir, el Bajío tal cual. Los miles de seguidores no tenían ninguna preparación militar ni armas de guerra, por lo que en diversas ocasiones cayeron muertos o heridos o desertaron frente al ejército realista, que en esta primera fase de la independencia está siendo comandado por Félix María Calleja. Félix María Calleja será entonces la autoridad realista que estará desempeñándose en esta primera etapa de la independencia de México a favor del orden colonial. Hay varias campañas militares que se desarrollan en esta primera etapa, algunas de ellas sean Monte de las Cruces, Aculco, el Puente de Calderón, pero bueno, a lo largo de estas campañas, pues el ejército insurgente va perdiendo hombres y fuerza, ¿no? Como lo habíamos comentado, al ser un ejército que se va formando de manera improvisada, no tiene una formación de carrera militar, entonces las estrategias, las tácticas, las armas, muchas veces pudieron ser un poco desconcertantes o pudieron verse sorprendidos por las tácticas que realizaban el bando contrario, y bueno, de esta forma van perdiendo poco a poco diversos hombres que no habían sido instruidos dentro de las artes de las armas. De igual manera, varios dirigentes van a ser apresados y asesinados. Como lo habíamos comentado, las cabezas de Hidalgo, Allende, Aldama, Jiménez se trasladan de Chihuahua a Guanajuato y son expuestas en la lóndiga de Granaditas. Es precisamente aquí, ya con la caída de Hidalgo, que se da el fin de esta primera etapa. Debemos recordar también, compañeros, como lo habíamos explicado, que cuando uno cometía un crimen de tipo, o contra la corona, pues también estaba cometiendo un crimen contra la iglesia. Recordemos, espada y cruz van a ir juntos, púlpito y cruz van a ir también juntos, ¿no? Es decir, poder político y poder religioso. Si yo me rebelaba en contra del rey, en este caso, bueno, si bien es un usurpador que por la fuerza obligó a firmar las aplicaciones, en términos legales sigue siendo un rey, si alguien se levantaba contra este rey, pues estaba cometiendo, además de un crimen, traición, de un crimen político, estaba también cometiendo una traición a la religión. Por lo tanto, estos personajes, antes de pasar por la pena capital, por las armas, por la pena de muerte, eran excomunicados. Entonces, imagínense también el peso, el prejuicio que pesa también sobre el ejército insurgente.
que desde el mismo momento en el que se levanta el arma y desconoce a la corona francesa, pues también corre el peligro de ser excomulgado por levantarse ante una de las autoridades religiosas pues, más importantes de su delimitación, como lo sería el propio rey. Tenemos aquí pues algunas pinturas que pueden representar cómo se realizaban las batallas en aquella época, el tipo de armas, el tipo de relieves. Se sabe incluso que durante estos periodos de guerra las huestes militares iban también acompañadas por un séquito de observadores, ¿no? De gente que se reunía simplemente a observar cómo se desarrollaba la contienda pues desde cierta distancia, ¿no? Las personas cercanas al lugar donde se desarrollaría la batalla, pues muchas veces también querían ir a observar cómo se desarrollaba. Este sería otra representación de cómo es que se llegaban a realizar sobre todo algunos fusilamientos, sobre todo algunas características de las fuerzas castrenses. Por ejemplo, ahí observamos fácilmente cómo están inclinados un cura y un militar, probablemente sea la representación del fusilamiento de los miembros de esta primera fase de la lucha por la independencia, cómo están las tropas alineadas ya apuntando a estos dos personajes, que dicho sea de paso, pues no tienen protocolo, y en este caso están siendo fusilados o les van a disparar por las espaldas, lo que indica que es la muerte que se le está dando a un traidor, pues se les está disparando por la espalda. Esta muerte o esta forma de morir a manos de una tropa, pero con características específicas al momento de recibir las balas, como por ejemplo que estén hincados y espaldas, también habla de la calidad del rey, ¿no? Y en este caso han sido traidores, como lo había mencionado, a la corona, ¿no? Al orden político establecido y también a su propia iglesia. Imaginemos también lo que implicaba para los miembros de las huestes insurgentes el pensarse excomulgados contra Dios, ¿no? Si hablábamos también de que toda la religión permeaba cada elemento de la vida y la época comunal, la pintura, la escultura, las artes estaban rodeadas de un elemento sacro. La vida estaba regida por la moral y las reglas que dicta la religiosidad católica. Pues imagínense, alguien que verdaderamente cree en la religión, verse sometido o expuesto a una excomunión, que es prácticamente la expulsión de estos elementos de la comunidad católica, lo que incluso los priva de los últimos sacramentos que pudieron haber obtenido, ¿no? Como sería los santos óleos, el que se da la confesión y la absolución de pecados previa a la muerte. Entonces, imagínense lo impactante que pudo haber sido para las personas juzgadas en esta época, que buscaban por un lado la independencia política de estas tierras, pero que eran juzgados prácticamente como traidores por esta corona instaurada de manera ventajosa y traicionera. Los franceses en la corona, que van a estar, o contra quienes se van a estar elucubrando las principales conspiraciones en la Nueva España. La cronología entonces de esta primera etapa del rito de independencia la podemos desglosar en las siguientes fechas. El 16 de septiembre pues, va a ser el momento cúspide que da guiada para el inicio de la guerra y se le ha nombrado entonces como el rito de Dolores a este discurso, a esta misión que hace el cura Hidalgo, en donde llama a sus feligreses a levantarse en armas contra el mal gobierno, que ya sabemos que es el francés, a favor de Fernando VII, legítimo heredero de España. Poco a poco pues, se va desarrollando la guerra de diversas maneras, hasta que ya atrás queda la idea de regresar a obedecer al rey de España, si es que es para regresar al trono. Más bien va evolucionando hacia una independencia, ¿no? De un corte totalmente tajante a la dependencia económica o política que se pueda tener con respecto a la mujer. En ese mismo mes, en septiembre 28, se va a llevar a cabo el asalto a la Alhóndiga de Granada. Este primer acontecimiento, poquitos días después del rito de Dolores, va a ser ahora sí que una cruz que cargó el movimiento insurgente por el resto de la guerra. Va a ser considerado el asalto a la Alhóndiga de Granaditas uno de los elementos o uno de los eventos más violentos que se pudieron haber vivido en esta primera etapa. Como lo habíamos visto, el ejército de Hidalgo era muy numeroso, abarcaba todas las clases sociales, abarcaba todas las mezclas sociales también, indígenas, mestizos, criollos, negros, mulatos, etc. Y bueno, podemos imaginar toda esta gran congregación, todo este gran número de personas que se reúnen en torno a don Miguel Hidalgo, marchando hacia la ciudad de Guanajuato y rodeándolos. Bajo esta imagen, que a muchos les debió de causar, sinceramente, bastante miedo, las clases altas y la élite de la ciudad de Guanajuato decide irse o esconderse a la Alhóndiga de Granada. Hay testimonios dejados prácticamente en papel de personas que participaron o que escucharon de ese acontecimiento en aquella época, y algunos testimonios nos dicen que en algún momento las tropas de Hidalgo pues se descontrolaron. Fueron, incendiaron y saquearon la Alhóndiga de Granaditas, generando la muerte de los criollos de la clase alta de esta ciudad que ahí se encontraba.
Este primer acontecimiento sumamente violento, por las características que les acabo de mencionar, que hayan rodeado la lóndiga, le hayan prendido fuego, que asesinado a las personas que ahí se encontraban, siendo la mayoría civiles, y sin tener ningún tipo de oposición, pues le va a dar la imagen de un movimiento sumamente violento y desorganizado al movimiento insurgente. En efecto, en esta primera etapa lo era un ejército desorganizado. Incluso se le culpa al propio Hidalgo de no haber podido contener a sus tropas en este ataque, en este asalto a la lóndiga de Ganaderas. El 30 de octubre de 1810 se va a llevar a cabo una de las primeras batallas más importantes en el Monte de las Cruces, que va a determinar, o va a ser uno de los primeros triunfos insurgentes, uno de los primeros triunfos del bando de Hidalgo. En este caso, pues, estas batallas implicaban el gane o pierde de territorio, ¿no? De ir ganando territorio. La ocupación de un bando de otro, territorialmente hablando, implicaría la amplitud y la cobertura que cada bando tiene para poder mantenerse como figura predominante en los poblados que van tomando. Es decir, militarmente hablando, si se va tomando territorio y se va avanzando, pues se va expandiendo una zona que puede servir como apoyo eventual para suministros de personas o alimentos. Y al mismo tiempo también, conforme se va ganando terreno, se va expulsando las fuerzas contrarias. Entonces, el Monte de las Cruces significó, preciso, una de las primeras batallas importantes por el gane de terreno que se implicaba. Se da también entonces el decreto de la abolición de la esclavitud en el territorio de la Nueva España. Hacia 1811, el 17 de enero, los insurgentes, es decir, el ejército comandado por Hidalgo, va a sufrir una pérdida en la batalla del Puente de Calderón. El 21 en mayo, José María Morelos Amato, entrevistado con Hidalgo, y el propio Hidalgo le ha cedido la dirección del movimiento en el sur de la Nueva España, en donde él comienza a realizar ciertas estrategias y se empieza a destacar como un gran militar, ¿no? Morelos siempre se va a destacar por ser, además de un gran intelectual, un gran líder del movimiento, un gran militar, ¿no? Un gran estratega. El 26 de junio, Allende, Aldama y Jiménez son fusilados en Chihuahua, como lo habíamos mencionado, y 4 días después, Hidalgo va a ser también fusilado. Como lo habíamos visto, sus cabezas van a ser cercenadas, separadas del cuerpo, trasladadas a Guanajuato y expuestas en la lóndiga de Granada. Muchos hubieran pensado que con la muerte de este principal instigador a el movimiento, como lo fue Hidalgo, y con la muerte ejemplar a estos criollos que venían de clases altas, que venían también de las clases militares, hubieran bastado para detener el movimiento. Sin embargo, para la muerte de Hidalgo en julio de 1811, la semilla por el movimiento independentista ya había sido sembrada. Y si bien había sido descabezado el movimiento de independencia con la muerte de Hidalgo, de Allende, de Aldama, de Jiménez o de Abasolo, esta no estuvo descabezada por mucho tiempo, pues retomó la cabeza y la dirección del movimiento José María Morelos Pavón. Él va a continuar con esta organización del movimiento al menos por 4 años más. Así estaríamos dando por terminada esta primera fase de la guerra de independencia, que como lo vimos, si bien dura muy poquito, muy poquitos meses, septiembre a julio, es decir, unos 9 meses, dura unos 9 meses, sí alcanza a generar una reacción importante en la población a la que quería llegar. Recordemos que toda esta población a la que quería llegar el movimiento insurgente, pues es esta población que se ha visto afectada por las diversas influencias internas y externas que hay en la Nueva España, ¿no? Desde la implementación de las reformas borbónicas en su aspecto comercial, financiero, administrativo, hasta la manifestación de este descontento por la desigualdad en cuanto a oportunidades que manifiestan, por ejemplo, los criollos, que al ver que llegan personas desde la metrópoli española para ocupar los cargos, los puestos importantes dentro de la burocracia novohispana, estos son desplazados. Ellos pues se consideran que dado que han crecido en estas tierras, pueden conocer a profundidad los problemas que en ellas se desatan y por lo tanto tener una visión más completa y más eficaz para resolver los problemas que se dan en esta tierra. Esa oportunidad de demostrar esa visión y capacidad no puede ser desarrollada, puesto que los altos mandos dentro de la burocracia virreinal están destinados a los peninsulares, ¿no? Entonces también ahí encontramos un punto de descontento en una de las clases más altas de la Nueva España. Y así observamos cómo poco a poco se van aglutinando en un solo movimiento insurgente las diversas estratos sociales. Claro, cada uno de ellos va a tener una participación diferente, ¿no? Y no va a ser raro que escuchemos que las grandes huestes del ejército insurgente han de ser avasalladas y derrotadas, pues sus elementos han de ser solamente carne de cañón, precisamente por el desconocimiento de una educación militar, el desconocimiento de las tácticas, estrategias y armas también dentro de un contexto militar. Es decir, desde un principio el ejército insurgente
por la falta de preparación militar con respecto al realista, que va a estar siendo encabezado por Félix María Calleja. Bien, dicho esto, compañeros, nos quedan 9 minutos de sesión, en donde me gustaría